Estás viendo las señales, pero estás preparado. Las profecías no son solo mensajes del pasado, son alertas del cielo para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Hoy hemos recorrido 3 señales claras que se están cumpliendo frente a nuestros ojos, pero que muchos aún no reconocen. La decadencia moral global, el aumento descontrolado del conocimiento y la persecución silenciosa, pero implacable, de los verdaderos creyentes, no son casualidades, son advertencias divinas. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas profecías crees que se cumple frente a tus ojos? ¿Has sentido en tu espíritu que los tiempos están cambiando? Escribe tu opinión en los comentarios. Tu discernimiento puede despertar a otros que aún están dormidos. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este canal es un espacio para los que vigilan, oran y anhelan entender los tiempos que vivimos. Hay muchas otras revelaciones bíblicas que aún debemos explorar juntos, y en el próximo video te voy a mostrar señales aún más profundas que están ocurriendo mientras hablamos. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento para entender los tiempos que vivimos. Que no seas parte de los que ignoran las señales, sino de los que responden con fe, oración y obediencia. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga poderosamente. La decadencia moral global como señal del fin. 2 Timoteo 3:1-5. Vivimos en una era en la que la oscuridad moral ya no se esconde. Está a plena vista, siendo promovida, celebrada y defendida con orgullo por multitudes que han perdido el rumbo. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, lo hizo con un tono de urgencia profética. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. 2 Timoteo 3:1-2. Esta lista no es una exageración retórica, es un espejo exacto de nuestra realidad. Lo que era impensable hace solo una generación, hoy es tendencia global. Y lo más inquietante, muchos dentro del pueblo de Dios ya ni siquiera lo perciben como un problema. Las redes sociales se han convertido en altares modernos, donde se rinde culto al ego, al materialismo y al hedonismo. Las familias se están desintegrando, los valores eternos son ridiculizados, y lo sagrado es pisoteado sin temor. Programas de televisión, películas, influencers y hasta sistemas educativos están infiltrando nuestras mentes con mensajes que normalizan el pecado y desdibujan toda noción de verdad absoluta. No se trata de moralismo religioso, sino de reconocer que el corazón del hombre, separado del Espíritu Santo, se inclina naturalmente hacia el mal. Lo que está en juego no es simplemente la ética social, sino la eternidad de millones de almas que ya no escuchan la voz de la conciencia, porque fue silenciada por el ruido de una cultura anticristiana. Pero, ¿por qué esto es una profecía? Porque Dios, en su infinita sabiduría, ya nos había advertido de que estas señales marcarían los últimos días. No son coincidencias culturales ni simples ciclos históricos. Es el cumplimiento progresivo de lo que la Biblia Sagrada reveló con claridad. Una humanidad que se aleja del reino de Dios, que se convierte en amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:4-5. Incluso dentro de la iglesia, vemos una alarmante falta de discernimiento. Hay cristianos que se conforman con una fe superficial, sin arrepentimiento genuino, sin oración ferviente, sin hambre por la palabra de Dios. Muchos están dormidos espiritualmente, creyendo que todo sigue igual, pero no es así. Esta decadencia no solo es visible en lo externo, está penetrando el alma. Vemos una generación cada vez más ansiosa, vacía, desconectada de su propósito eterno, jóvenes confundidos en su identidad, adultos atrapados en rutinas sin sentido, ancianos sin esperanza. Todo esto es fruto de una desconexión con el Creador, y la profecía lo había anticipado. El poder de Dios sigue siendo real, pero muchos han dejado de buscarlo. La fe se ha debilitado porque hemos reemplazado el altar por el entretenimiento. Pero hay esperanza para los que se arrepienten, para los que se despiertan, para los que aún tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a la Iglesia.
Es tiempo de volver al principio, de restaurar el fuego del primer amor, de consagrarnos nuevamente. ¿Y qué podemos hacer? Vigilar, orar con fervor, alimentarnos cada día de la palabra de Dios como si fuera nuestro único sustento, pedir discernimiento al Espíritu Santo para no dejarnos arrastrar por la corriente, rechazar lo que contamina y abrazar lo que edifica, educar a nuestros hijos en la verdad, no quedarnos en silencio cuando el pecado se normaliza. Este no es momento de tibieza, sino de radicalidad espiritual. La salvación sigue estando al alcance, pero requiere decisión. Y, si esto ya es impactante, espera a ver lo que Daniel profetizó hace miles de años sobre nuestro tiempo. El aumento del conocimiento y la tecnología. Daniel 12:4. Cuando el profeta Daniel recibió revelaciones acerca del tiempo del fin, muchas de ellas parecían incomprensibles para su época, pero una de sus visiones más sorprendentes resuena con fuerza hoy. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. En pleno siglo XXI, esta profecía se despliega ante nuestros ojos de forma inequívoca. Vivimos en la era del conocimiento ilimitado. La humanidad ha acumulado más información en los últimos 20 años que en toda su historia anterior. Las tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso, conectando mentes, sistemas, mercados y personas como nunca antes. Pero, ¿es eso simplemente progreso? ¿O estamos ante una advertencia que ha sido ignorada? La inteligencia artificial, los algoritmos que nos observan, los dispositivos que controlan cada aspecto de nuestra vida, todo ello pareciera prometer comodidad y eficiencia. Sin embargo, también está creando una generación más desconectada de la esencia humana, y peor aún, de su creador. Hay una ilusión de omnisciencia. Todo se puede buscar, todo se puede saber, pero el corazón está más lejos que nunca de la verdadera sabiduría. El conocimiento que no está guiado por la palabra de Dios se transforma en orgullo, y el orgullo precede a la caída. Estamos rodeados de avances científicos impresionantes, pero las personas siguen sintiéndose vacías, ansiosas, perdidas. No es el conocimiento lo que salva, es Jesucristo. ¿Has notado cómo hasta los límites de la vida están siendo desafiados por la tecnología? Desde la manipulación genética hasta la creación de inteligencias artificiales con conciencia simulada, el hombre intenta ocupar el lugar de Dios. La ciencia busca respuestas sobre la eternidad, pero sin rendirse al Señor de la vida eterna. La humanidad corre de aquí para allá, no solo físicamente, sino en su afán de descubrir, controlar, conquistar, pero mientras tanto, descuida el alma. Esta es una de las trampas más sofisticadas de nuestro tiempo, distraer a los hijos de Dios con una avalancha de información, pero sin verdadera transformación espiritual. Daniel no fue un científico ni un tecnólogo, pero fue un profeta con visión clara. Él entendió que el incremento del conocimiento sería una marca del tiempo final. No, dijo que el conocimiento en sí sería malo, sino que sería señal de que el reloj profético estaría llegando a su hora decisiva. Hoy, con un simple teléfono móvil, accedemos a más datos que generaciones enteras, pero eso también ha creado una cultura de inmediatez, impaciencia y superficialidad, incluso en la fe. Muchos no buscan profundizar en la Biblia Sagrada, sino apenas frases motivacionales. El reino de Dios exige profundidad, no velocidad, y solo los que se detengan a meditar en la palabra de día y de noche recibirán dirección en medio de tanta confusión. ¿Qué hacer ante esto? Detente, apaga el ruido por un momento, ora, pide al Espíritu Santo que te enseñe a discernir entre la información y la revelación. No se trata de rechazar el avance, sino de no convertirlo en ídolo. Estudia la palabra de Dios con hambre y reverencia. Arrepiéntete de haber confiado más en la lógica humana que en la sabiduría divina. Fortalece tu fe no con datos, sino con encuentros diarios con Jesús. Porque cuando la tecnología falle, cuando el conocimiento humano se tope con sus límites, solo quedará la verdad eterna del Evangelio. Y si eso ya te sacudió, espera a ver lo que Jesús dijo sobre la persecución de sus verdaderos discípulos. La persecución de los verdaderos creyentes. Mateo 24:9-13.
Cuando Jesús habló del tiempo del fin, no lo hizo con adornos ni suavidad. Sus palabras fueron claras, directas y profundamente inquietantes. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Esta declaración no era solo una advertencia para sus discípulos inmediatos, sino una profecía extendida a toda generación que llevara su nombre con fidelidad. Durante mucho tiempo, muchos cristianos pensaron que esta persecución solo ocurriría en tierras lejanas o en tiempos apocalípticos aún distantes, pero la realidad es que ya está aquí. De formas sutiles o violentas, la hostilidad contra los verdaderos creyentes se intensifica día tras día. Hoy, ser un seguidor auténtico de Jesucristo no es políticamente correcto. No basta con decir, soy cristiano. Eso ainda é tolerado. O problema surge quando você decide viver conforme a palavra de Deus, rejeitar o pecado, falar a verdade em amor e proclamar que só há um caminho para a salvação: Jesus. Em muitos lugares do mundo, isso significa prisão, tortura ou morte. Em outros, significa zombaria, exclusão, perda de oportunidades. Mas o espírito por trás é o mesmo: calar os profetas, silenciar a fé viva, extinguir a luz. E essa perseguição não vem apenas de fora. Muitas vezes, nasce dentro das próprias instituições religiosas, que se renderam ao espírito do mundo e rejeitam aqueles que permanecem firmes na palavra. Jesus advirtió que muchos tropeçarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:10. Estamos vendo isso acontecer com dolorosa frequência. Irmãos se voltando contra irmãos, igrejas se dividindo por ideologias humanas, e o amor se esfriando por causa da iniquidade. O Espírito Santo está sendo entristecido, e muitos estão cedendo à pressão do sistema. Já não se ora como antes, já não se jejua, já não se chora pelos perdidos, mas há um remanente, um povo que ainda resiste, que prefere perder tudo do que negar a fé, que prefere a humilhação do mundo ao aplauso dos ímpios. Esses são os perseguidos, mas também os bem-aventurados, porque o reino dos céus lhes pertence. A perseguição é uma purificação. Ela revela quem realmente está firmado sobre a roca. Não é fácil. Machuca, cansa, isola, mas também fortalece, purifica e aproxima de Deus como nada mais. Quando você é rejeitado por causa de Cristo, você entra em uma comunhão com Ele que palavras não podem descrever. E isso é o que muitos não entendem: a glória do sofrimento por amor a Jesus. Os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E isso não é só uma frase bonita, é um chamado urgente, porque muitos estão se desviando, estão trocando a eternidade por migalhas de aceitação social, estão abandonando o Evangelho por medo da rejeição, mas os verdadeiros discípulos permanecem. E o que podemos fazer? Fortalecer nossa fé, orar como nunca oramos, clamar por discernimento, buscar a unção do Espírito Santo que nos sustenta no meio da tempestade, estudar profundamente a Bíblia Sagrada, para que, quando vierem os dias maus, estejamos preparados, arrepender-nos do comodismo, da tibieza espiritual e nos revestir da armadura de Deus. A perseguição é real e vai aumentar, mas também é real o poder de Deus para sustentar os que o amam. E mesmo que sejamos odiados por muitos, somos amados por aquele que reina sobre todos. Que seamos alados fieles quando Él regrese. Estás viendo las señales, pero ¿estás preparado? Las profecías no son solo mensajes del pasado, son alertas del cielo para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Hoy hemos recorrido 3 señales claras que se están cumpliendo frente a nuestros ojos, pero que muchos aún no reconocen: la decadencia moral global, el aumento descontrolado del conocimiento y la persecución silenciosa, pero implacable, de los verdaderos creyentes. No son casualidades, son advertencias divinas. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas profecías crees que se cumple frente a tus ojos? ¿Has sentido en tu espíritu que los tiempos están cambiando? Escribe tu opinión en los comentarios. Tu discernimiento puede despertar a otros que aún están dormidos. Si este mensaje encendió algo dentro de ti,
Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este canal es un espacio para los que vigilan, oran y anhelan entender los tiempos que vivimos. Hay muchas otras revelaciones bíblicas que aún debemos explorar juntos, y en el próximo video te voy a mostrar señales aún más profundas que están ocurriendo mientras hablamos. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento para entender los tiempos que vivimos. Que no seas parte de los que ignoran las señales, sino de los que responden con fe, oración y obediencia. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga poderosamente.